Saludos a todos. Vamos a hablar acerca de los circuitos magnéticamente acoplados. Cuando dos mallas con o sin contacto entre ellas se afectan mutuamente por medio de un campo magnético generado por una de ellas, se dice que están acopladas magnéticamente. Para la mejor comprensión de esta teoría, vamos a recordar que en los circuitos eléctricos se pueden utilizar las bobinas. Estos elementos son dispositivos conformados por un arrollamiento de conductor sobre un núcleo. Este núcleo puede ser de diferentes materiales y cuando por una bobina circula una corriente eléctrica, se produce a su alrededor un flujo magnético. Cuando dos bobinas cercanas entre sí, el flujo magnético originado por la primera se relaciona con la segunda e induce en esta una tensión. A este fenómeno se le conoce como inductancia mutua. Algo similar a lo que se muestra en la gráfica, en donde notamos que una bobina es atravesada por una corriente eléctrica, se genera el flujo magnético que es asimilado por la parte derecha del circuito. Correcto. En la gráfica se puede observar a una bobina que está alimentada por una fuente de corriente. Esa corriente atraviesa a dicha bobina y genera el flujo magnético del cual se había hablado al principio. En los bornes de la bobina hay una tensión. Esta puede determinarse multiplicando el número de espiras de la bobina por el diferencial del flujo con respecto al diferencial del tiempo. Aplicando un truco matemático, digámoslo así, estamos al mismo tiempo multiplicando y dividiendo el diferencial de la corriente en la ecuación. Esto, reordenado, nos arroja la siguiente relación. Se conoce que el voltaje en una bobina también es igual al valor de la bobina, es decir, a la inductancia de la bobina por el diferencial de la corriente con respecto al diferencial del tiempo. Si es que se toma en cuenta dicha igualdad, se enlazan las dos ecuaciones y se eliminan los términos semejantes. Vamos a decir que el valor de la bobina es igual al número de espiras por el diferencial del flujo con respecto al diferencial de la corriente. El flujo que se produce por una corriente que atraviesa una bobina se descompone en dos partes. El primero, denominado flujo propio, que es aquel flujo o aquellas líneas de flujo más bien que no alcanzan ningún elemento adicional, es decir, que se quedan en la propia bobina. Y el flujo mutuo, que es aquel que al ser atravesado por una corriente tiene la suficiente amplitud para llegar a influenciar a otros elementos inductivos, tal como se muestra en la gráfica. Considerando que solo el flujo mutuo es el que llega a la bobina 2, vamos a decir que el voltaje en dicha bobina va a considerar solo ese componente del flujo total producido en la bobina 1. De esta manera, el voltaje en la bobina 2
va a ser igual a un parámetro M, que es denominado inductancia mutua, por el diferencial de la corriente 1 con respecto al diferencial del tiempo. Ahora bien, ¿por qué con respecto a la corriente 1? Porque si nos fijamos en el circuito, solo hay circulación de corriente en la malla que está al lado izquierdo, es decir, solo tenemos corriente aquí. No existe corriente en la malla que está del lado derecho. De hecho, está abierta, por lo tanto, la corriente vendría a ser igual a 0. Lo que sí existe es un voltaje, y este voltaje, ¿por qué es producido? Es producido por este flujo mutuo que alcanza a la bobina número 2 y que ocasiona que exista tensión a través de la relación del flujo magnético con respecto al tiempo. Aquí hay una variación del flujo magnético con respecto al tiempo, que es la que nos proporciona una tensión en la bobina número 2. La inductancia mutua de la bobina 2 con respecto a la bobina 1 es la misma que la inductancia mutua de la bobina 1 con respecto a la bobina 2. La tensión en la bobina 2 es generada por la corriente que circula en la bobina 1. Esto ya lo mencioné hace poquito nada más. El componente de la inductancia mutua se puede determinar a través de la siguiente ecuación, donde vamos a decir que la inductancia mutua es igual a una constante de acoplamiento K. Esta constante de acoplamiento K tiene que ver con la distancia entre las bobinas y también con el medio que hay entre las bobinas implicadas, que multiplica a la raíz cuadrada de la bobina 1 por la bobina 2. De esta manera se puede determinar el valor de la inductancia mutua. Ahora bien, diremos que cuando tenemos dos bobinas acopladas magnéticamente, el voltaje en la bobina 1 va a ser igual a la bobina 1 por el diferencial de la corriente 1 con respecto al diferencial del tiempo, más la inductancia mutua por el diferencial de la corriente 2 con respecto al diferencial del tiempo. Aquí hacemos el análisis, decimos, a ver, esta parte viene a ser el voltaje que es generado por la corriente que circula por la bobina 1. Y esta parte de aquí es un voltaje que está generándose por el flujo magnético que ocurre en la bobina 2 y que afecta a la bobina 1. Por ese motivo está la corriente 2 y también la inductancia mutua. Algo similar ocurre en la bobina 2, que tendrá sus dos componentes para determinar el voltaje. Es importante recordar que la inductancia mutua es la capacidad de un inductor para inducir tensión en una bobina cercana. La medida de esta inductancia mutua es el Henry. Para que exista la inducción de tensión de una bobina a otra, la bobina conectada a la fuente debe tener variación en cuanto a su parámetro de voltaje, es decir, debe estar conectada a una fuente variable. Debe existir estrecha proximidad entre las bobinas. Y bueno, ya había mencionado que la unidad de la inductancia mutua es el Henry, al igual que las bobinas. Cuando trabajamos en circuitos que tienen bobinas, hemos notado que en algunos de ellos se encuentra un punto. Estos puntos se les denomina marcas
Y estas marcas nos indican el lado por el cual entra la corriente hasta la bobina. La convención de las marcas dice que si una corriente entra por la terminal marcada de una bobina, la polaridad de referencia de la tensión mutua en la segunda bobina es positiva en la terminal con la marca de la segunda. Antes de proceder a una explicación con una gráfica, vamos a indicar que el valor de la inductancia mutua, al igual que el valor de la inductancia de cualquier bobina, siempre será positivo. La que puede tener una polaridad o positiva o negativa es la tensión que se induce en la bobina afectada. La elección de la polaridad para el parámetro de M por dI a dt se realiza observando la forma u orientación de las bobinas aplicando la ley de Lenz. Las marcas se ubican en uno de los extremos de la bobina para indicar la dirección del flujo si entra una corriente en la terminal marcada de la bobina. A continuación les muestro un ejemplo. Tenemos dos bobinas estrechamente ubicadas con una distancia bastante pequeña. Notamos que cada una tiene sus marcas. Entonces habíamos dicho que cuando hay una marca, esa marca nos indica que por ahí está entrando la corriente. Sin embargo, nosotros debemos considerar que cuando trabajamos con circuitos de tipo malla o cuando en una misma malla hay varias bobinas que no necesariamente tienen el mismo orden con respecto a la marca, nosotros establecemos de manera arbitraria la dirección de la corriente. De esta forma, en el ejemplo que se muestra, estoy yo diciendo que la corriente I1 ingresa por la marca y la corriente I2 también ingresa por la marca. En este caso, la teoría nos dice que si una corriente entra por la terminal marcada de la bobina, la polaridad de referencia de la tensión mutua en la segunda bobina es positiva en la terminal con la marca de la segunda bobina. Es decir, acá va a existir un voltaje y ese voltaje tiene una polaridad. ¿Dónde va el positivo? El positivo va del lado de la marca, en este caso. Sin embargo, como lo dije hace un momentito, estas corrientes muchas veces nosotros las establecemos de manera arbitraria. ¿Qué pasaría si establezco una circulación de corriente un tanto diferente? En la segunda bobina notamos que la corriente no está ingresando por la terminal marcada. En ese caso, se aplica exactamente la misma parte teórica, pero vamos a decir que no es el caso. Es decir, que esto que está aquí dice, si una corriente entra por la terminal marcada de una bobina, ¿la corriente entra por la terminal marcada de la bobina? La respuesta es no. Entonces, la polaridad de referencia de la tensión mutua no debería ser positiva en la terminal marcada, sino más bien debería ser negativa en ese caso, tal como se muestra a continuación. Es importante que nosotros hagamos el análisis de esta convención de las marcas y la dirección de la corriente que se establece para la resolución de circuitos antes de establecer la polaridad de la tensión inducida. Ok, vamos a resolver un primer ejemplo en donde hay dos bobinas, una de 0.1 henrys y otra de 0.5 henrys, en donde se nos indica que la corriente es igual tanto para la bobina 1 como para la bobina 2 y que esta corriente es de seno de omega t, es una función. Se pide que
se determine el valor del voltaje en la bobina 1 y en la bobina 2 para los siguientes tres casos. Cuando la inductancia mutua es de 0.001, cuando la inductancia mutua es de 0.2 y cuando la inductancia mutua es de menos 0.2. Se procede aplicando la fórmula mostrada previamente, en donde vamos a decir que el voltaje en la bobina 1 es igual a L1 por DI1 a DT más M por DI2 a DT. Se reemplazan los datos, se realizan las derivadas correspondientes y se obtiene la respuesta de que el voltaje en la bobina 1 es igual a 0.11 por omega por el coseno de omega t. Se procede a determinar la tensión en la bobina 2. La fórmula es bastante parecida. Se reemplazan los datos, se realizan las operaciones matemáticas y notamos que la tensión en la bobina 2 es 0.51 omega por el coseno de omega t. Entonces, de esta manera hemos resuelto para el primer caso en donde la inductancia mutua es de 0.01 henries. Listo, una vez resuelto el primer caso, vamos a pasar al segundo, en donde la inductancia mutua es de 0.2 henries. Se aplican exactamente las mismas fórmulas, los mismos datos excepto la inductancia mutua que cambia, y ahora notamos que hay un voltaje, una tensión de 0.3 omega por el coseno de omega t. Se realiza lo propio para la bobina 2 y notamos que hay una tensión de 0.7 omega por el coseno de omega t. Se nota claramente que hay una mayor incidencia de este parámetro de inductancia mutua. Cuando este es mayor, las tensiones tienden a ser mayores también. En el caso C, estaríamos básicamente asumiendo que es el mismo parámetro de inductancia mutua, pero con polaridad opuesta. ¿Qué ocurriría en ese caso? Se repite el procedimiento y se obtienen los valores que definen a esta variable del voltaje tanto en la bobina 1 como en la bobina 2. Entonces nosotros con este ejemplo hemos realizado el análisis de qué ocurre cuando hay una modificación de esta inductancia mutua. Otro caso en el cual se afecta a los circuitos a través de la inductancia mutua es cuando existen bobinas conectadas en serie. En este caso se puede observar dos ejemplos donde hay dos bobinas. Bueno, vamos a enfocarnos en el primero. Dos bobinas conectadas en serie y con un acoplamiento magnético. Diremos que, voy a cambiar el color del puntero. Diremos que por aquí circula una corriente, que la corriente entra por la terminal marcada, que aquí también entra por la terminal marcada, por lo tanto, diremos que la bobina equivalente es igual a L1 más L2 y aquí. La corriente entra por la terminal marcada y aquí también esa misma corriente entra por la terminal marcada. Por lo tanto, este valor de M va a ser positivo. Vamos a decir que hay una inductancia
mutua producida por L que se refleja en L2 y hay una inductancia mutua que es producida por L2 y que se refleja en L1. Por lo tanto, aquí será más 2M. ¿Qué ocurre en la gráfica que está en la parte inferior? También va a circular una corriente, pero resulta que en la primera bobina sí entra por la terminal marcada y en la segunda bobina no. La diferencia será que para encontrar el equivalente, el valor de la inductancia mutua se va a considerar negativo. Entonces, de esta manera se afecta a la bobina equivalente cuando existe acoplamiento magnético. En el caso, observamos 3 bobinas. Están conectadas en serie. Al estar conectadas en serie, es la misma corriente que circula por ellas. Y se puede hacer la comparación, decir, a ver, por todas entra la corriente por la terminal marcada. Entonces resulta que aquí L equivalente va a ser igual a L1 más L2 más L3 más 2M12 más 2M13 y más 2M23. Para la aplicación de lo anteriormente mencionado, se realizará un ejemplo en donde se pide que determinemos el valor de la bobina equivalente. Para esto, nosotros deberíamos identificar la circulación de la corriente. Si yo digo que tengo una corriente, esta corriente va a circular por este conductor, ¿no? De esta manera, en este sentido. Continúa circulando a través de la bobina. Luego la corriente viene por aquí, pasa por la parte posterior del núcleo y resulta que en la cara de enfrente la corriente va hacia abajo, continúa la circulación por la bobina, esta corriente viene por aquí, y circula hacia arriba en la cara frontal del núcleo. Y entonces nosotros notamos que las corrientes tienen distinto sentido de circulación en la cara frontal para cada una de las bobinas, ¿no? En el cable tienen el mismo sentido, pero al momento de observar la ubicación de las bobinas y el sentido de arrollamiento de las mismas, notamos que hay sentidos contrarios con estas flechas que están marcadas en azul. Diremos entonces que estas 3 bobinas van a ser marcadas, ¿no? Las que llevan la corriente hacia arriba se marca en el lado izquierdo y las que su corriente circula hacia abajo se marca en el lado derecho. De esta manera se establece la relación de la inductancia mutua entre las bobinas y se puede determinar mediante la aplicación de la ecuación ya conocida el valor de la inductancia mutua. En este caso ya vendría a ser una reactancia porque tenemos solo los valores reactivos. Cuando se tienen bobinas en paralelo, en cambio, en este caso es para 2 bobinas en paralelo, la ecuación que se debe aplicar es la siguiente. Notemos que está la convención de las marcas en cada una de las bobinas. Si una de las marcas cambia,
Entonces, algo debería cambiar en esta ecuación. Noten que los parámetros donde está M es negativo en ambos casos, pero cuando tenemos nosotros este caso de aquí, donde hay un cambio de las polaridades, algo debería cambiar. Esa parte les dejo a ustedes para que hagan la respectiva consulta. Ahora bien, cuando circula corriente por un inductor, nosotros sabemos que estos tienen la capacidad de almacenar energía y para esto hay un ligero cambio al respecto, ¿no? Porque hay una inducción de energía, hay una relación de dos bobinas, entonces vamos a partir del análisis de la bobina 1, donde diremos que la energía en la bobina 1 es igual a la integral de la potencia en dicha bobina. Sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, entonces se procede a reemplazar en la primera ecuación. Sabemos también que el voltaje en una bobina es igual a L por DI a DT, lo cual se reemplaza. Seguro se estarán preguntando dónde está el DT, que debería estar del lado de acá para hacer la respectiva integral. Se procede y se llega a la ecuación en donde la energía de la bobina 1 es igual a 1 medio por L1 por I1 al cuadrado. Este es un término que ya lo conocíamos. Para la bobina 2, en cambio, vamos a decir que esa bobina tiene una potencia y que esa potencia es voltaje por intensidad. Conocemos que el voltaje en la bobina 2 tiene la siguiente característica, donde interviene la inductancia mutua. Si nosotros reemplazamos esta ecuación en la primera, obtenemos toda esta función para la potencia. De hecho, lo que nos interesa un poco más es la parte final. Se procede a insertar dicha fórmula en la integral y se obtiene que la energía en la bobina 2 está dada por la ecuación que estoy marcando. M por I1 por I2 más 1 medio de L2 por I2 al cuadrado. La energía total, es decir, toda la energía que produce este acoplamiento, vendría a ser la suma entre la energía de la bobina 1 más la energía de la bobina 2, quedando una ecuación generalizada como se muestra en la diapositiva en la parte inferior y que ustedes pueden observar y que puede ser aplicada en cualquier ámbito. Ahora se pide determinar la energía para dos bobinas, una de 0.1 Henry y otra de 0.2 Henry, si el parámetro de la inductancia mutua es de 0.1 Henry. Ahí está la fórmula que conocemos. Para la bobina 1 hay 4 amperios y para la bobina 2 son 10 amperios. Se procede a realizar el reemplazo de los datos y se obtiene que para el caso hay una energía de 14.8 joules. Ahora bien, se nos dice, a ver, ¿qué ocurriría si es que nosotros, en lugar de tener este sentido de la corriente, vamos a decir que la corriente circula de manera opuesta, es decir, de esta forma? Ocurriría que este valor deberíamos tomarlo como M igual a
M igual a menos 0.01. A ver, perdón, 0.1 Henry nada más. Vamos a ponerle aquí. No, tachemos nomás. M igual a menos 0.1 Henry. Entonces, este signo positivo ya no será positivo, sino que debería ser negativo. ¿Cuál es nuestro resultado? El resultado viene a ser 6.8 joules. Entonces, existe una afectación cuando nosotros tomamos en cuenta el sentido de la corriente o más bien las marcas de la bobina. Se tiene un nuevo ejemplo. Se pide determinar el coeficiente de acoplamiento y la energía para un tiempo igual a 1 segundo si el voltaje de fuente es de 60 por coseno de 4t más 30. Listo, notemos aquí lo siguiente. Este es un circuito ya con varios componentes en donde hay una resistencia, 2 bobinas, un capacitor y además está el acoplamiento M, que es de 2.5 henrys. Para poder resolver estos valores, nosotros debemos pasar de las funciones hacia valores vectoriales. Y estos elementos que son inductancias y capacitancias deben transformarse en reactancias. Diremos que esto es lo que se tiene. Este es el voltaje de fuente. Esta es la bobina 1. Este viene a ser M. Este es el E2. Y este es el capacitor. Para esto nosotros sabemos que XL es igual a omega por L. XC es igual, a ver, aquí me faltó la J. XC es igual a 1 sobre J omega C. Y que omega, en este caso, es 4T. No está de más indicar que de manera general omega es igual a 2 pi por F. Tomando en cuenta estas ecuaciones que se han mostrado, se determinan los valores de las reactancias y también el valor vectorial de la fuente de voltaje. Una vez que se tienen estos valores, se modifica el circuito. Como se trata de 2 mallas, vamos a establecer de manera arbitraria 2 corrientes, tanto para la malla 1 como para la malla 2. Se procede a determinar la ecuación para la malla 1. Notemos que la corriente entra por la terminal marcada y acá también la corriente entra por la terminal marcada. Por lo tanto, el valor de J10 es positivo. Se obtiene la primera ecuación. Se hace lo propio para la segunda malla, obteniendo una nueva ecuación. De esta segunda ecuación, vamos a despejar lo que más se pueda y obtenemos que I1 es igual a menos 1.2 por I2. Con estas relaciones reemplazamos esta ecuación dentro de la ecuación de la malla 1. Esto nos ayuda a liberar una incógnita, llegando a obtener el valor de I2, que es igual a 3.254 con ángulo de 160.6. Una vez conocido ese valor de corriente, se puede determinar la corriente 1, que para el caso viene a ser 3.905 con ángulo de menos 19.4. A estos valores son valores vectoriales, pero para determinar la energía vamos a necesitar los valores en funciones. Entonces vamos a decir que para la corriente 1
mantenemos el módulo, fíjense, 3.905. Vamos ahora a incorporar la función coseno. Incorporamos el valor de omega, que es 4t, y consideramos también el ángulo. Se hace un proceso idéntico para la corriente 2. De esta manera, teniendo estas corrientes en sus funciones, lo que se debe hacer es reemplazar el valor del tiempo que se nos indicó que debía ser de 1 segundo. Notan ustedes que hay un parámetro de 229.2. Este sale de acá. Vamos a decir que cuando yo tengo que omega es 4 por t, esto es igual a 4 por 1 segundo, y esto viene a ser 4 radianes. Si estos radianes los transformamos a grados, simplemente decimos 4 por 180 dividido para pi. Esto es igual a 229.2 grados. De esta manera obtenemos los valores de corriente 1 y corriente 2 para cuando el tiempo es igual a 1 segundo. Se debe aplicar la fórmula ya conocida y se obtiene que en el circuito dado la energía de las bobinas es igual a 20.73 joules. De esta manera entonces hemos finalizado el presente video. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y cualquier duda o inquietud que pudieran tener, ya conocen los medios para comunicarse conmigo. Muchísimas gracias.